Dios te bendiga y Dios te guarde en este maravilloso día. A todos aquellos que nos siguen por los diferentes medios sociales, tanto por la red de Facebook como por la red de YouTube. Bien, en el día de hoy, queridos hermanos, yo he querido traerle un tema bastante interesante y que al menos para mí me ha llamado bastante la atención. Y es el tema siguiente: la interpretación bíblica y los tiempos de hoy. Realmente hoy estamos viviendo unos tiempos que son bastante difíciles. Estamos viviendo unos tiempos muy controversiales. Estamos viviendo unos tiempos donde se están viendo cosas que realmente antes no se veían. A raíz de lo que dice en Mateo 24, de que en los posteros tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros, entre muchas cosas. Pero en tiempos tan difíciles como los tiempos de hoy, que vemos cosas muy extrañas, también en el pueblo de Dios no dejamos de ver diferentes tipos de situaciones que siguen pasando y que siguen sucediendo y que son el agua de beber realmente para aquellos líderes que quieren hacer lo correcto y que se dedican a cumplir y a dirigir el pueblo del Señor bajo los principios y estatutos que Dios designó en su palabra. La interpretación bíblica y los tiempos de hoy. No podemos negar que la interpretación bíblica juega un rol bastante importante en nuestra vida como cristianos. Y que en estos tiempos la interpretación bíblica realmente se ha convertido en uno de los protagonistas, tanto para que los cristianos tomen malas acciones como también para que tomen buenas acciones. Entonces, la Biblia realmente se divide en dos partes esenciales. Número uno, la parte literal, y número dos, la parte interpretativa. En la parte literal vamos a hablar y a detallar algo, y en la parte interpretativa también. ¿Qué sucede? Que la Biblia fue creada realmente para ser tanto tomada de forma interpretativa como de forma literal. Ahora pasa lo siguiente: cuando parte de la Biblia uno la toma de parte literal, cuando realmente debe ser de forma interpretativa, entonces caemos en error. También cuando a veces queremos tomar la parte que debemos tomar la literal, la tomamos interpretativa, también cometemos errores. O sea que la Biblia hay que saberla interpretar y también hay que saber tomar la parte literal cuando se tiene que tomar literal. Entonces estamos viendo que la interpretación bíblica en los tiempos de hoy ha sido un agua de beber bastante difíciles en aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo, en aquellos que realmente son guiados bajo sus caprichos o que simplemente son guiados bajo sus propias convicciones. La parte literal de la Biblia la vamos a llevar, por ejemplo, a las normas, las leyes y principios que son claros y estatutos claros que no hay que buscarle vuelta para ponerlo en práctica. Ahora, hay textos de la Biblia que son para interpretar. Hay textos de la Biblia que son interpretativos. Y cuando se interpretan mal, entonces simplemente da lugar a los famosos dogmas, que son nada más y nada menos que ideas y principios o caprichos dados por hombre a raíz de una interpretación mal de la Biblia. O sea, son simplemente ideas y caprichos humanos puestos como principios y como reglas bíblicas cuando realmente no lo son. Entonces, en el tiempo de hoy en la iglesia cristiana estamos viviendo una gran cantidad de dogmas, aún teniendo todas las facilidades del lugar de estudiar, de indagar y de profundizar en lo que es la palabra del Señor. Aún hoy en el siglo XXI estamos viendo cómo realmente la mala interpretación de la Biblia está trayendo bastante problemas en lo que es la vida cristiana. El gran problema de nosotros los cristianos es el siguiente, y es que a nosotros los evangélicos pentecostales no nos gusta en la mayoría estudiar. Al pentecostal no le gusta sentarse a escudriñar la Biblia, no le gusta sentarse a buscar el contexto, no le gusta sentarse a buscar la historia, no le gusta sentarse a estudiar los usos y las costumbres de los principios y de las historias bíblicas en los tiempos antiguos. Al cristiano realmente le encanta, mayormente al pentecostal, le encantan más las prédicas que nos emocionan que las prédicas que nos forman. Así como usted lo escucha.
A nosotros los pentecostales nos encantan más las prédicas que nos emocionan que las prédicas que nos forman. Entonces nos encanta más que nos digan, Dios tiene una jipeta, Dios tiene un carro, ramba, y qué sé yo cuántas cosas, y hablar en lengua y brincar para arriba, pero no nos gusta someternos a estudiar las escrituras. Sí nos gusta danzar, pero no estudiar las escrituras. Nos gusta hablar en lengua, pero no estudiar las escrituras. Entonces tenemos una idea de espiritualidad bastante a veces distorsionada de lo real. Porque creemos que todo aquel que brinca y salta y habla en lengua y salta y patalea y se de patilla es el que es espiritual. Y aquel que se dedica nada más quizá a estudiar la Biblia y que no brinca y salta y patalea como los demás y habla en lengua, ese no es espiritual. Ese no tiene el Espíritu Santo, porque ese no patalea, no salta y no se de patilla. Y estamos en un grave error. Estamos nosotros como ciertas personas que en realidad solamente sienten a Dios cuando hay brinco y salto. Pero cuando está en un estudio no sienten a Dios. En los estudios no sienten a Dios. En la escuela dominical no sienten a Dios. Cuando se está en un debate bíblico no sienten a Dios. No solamente lo sienten en el coro, en el meneo, en el pataleo, en el brinco y el salto y en la de patilladera. Pero al momento de sentarse a estudiar, ahí no sienten a Dios. Entonces yo no estoy de acuerdo en que Dios esté en un coro y que no esté en un estudio bíblico. Entonces Dios sí está en el coro, pero no está en la enseñanza. Dios está metido en el coro, pero no está metido en los principios de la enseñanza y de los estudios. Entonces Dios sí está en el salto, en el pataleo y en el danzar, pero no está en la enseñanza. Entonces, grave error. Porque para usted recibir el Espíritu Santo, realmente usted tiene que estar lleno de la instrucción y la palabra del Señor. Entonces, por eso es que a nosotros, los pentecostales o los evangeliquitos, un evangeliquito viejo, lo agarra por ahí un testigo de Jehová y lo pica en pedazos. Cualquier testiguito de Jehová agarra a cualquier evangeliquito por ahí y lo vuelve añico. ¿Por qué? Porque nada más se sabe un versículo bíblico, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y más nada, se lo embotelló. Pero ni siquiera sabe quién lo escribió, qué significa, por qué se hizo, y ni siquiera lo vive tampoco. Entonces, otro punto es que el evangélico pentecostal nada más le gusta vivir de la palabra que escucha, pero no de la palabra que lee. Entonces el evangélico le encanta simplemente escuchar y llevarse de todo lo que el mundo dice, pero no de todo lo que Dios le dice mediante su palabra. No le gusta tirar página para la izquierda, nada más le gusta tirar oídos para adelante. Entonces hay muchas personas por ahí enseñando un grupo de cosas que quizás no son las correctas. Enseñan correctas y enseñan incorrectas. Lo que hacen es que entonces uno aprende de todo lo que otro dice simplemente y aprueba y le dice amén a todo. Pero no se siente a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, a ver los principios, qué Dios quiere decir, y a tirar página para la izquierda, y a tirar libro para la izquierda, a nutrirse y a formarse, para cuando le toque defender la palabra del Señor, saber cómo hacerlo. No es para nadie un secreto que la mayoría de las religiones que salen de la parte cristiana, la mayoría son a raíz de versículos mal interpretados. O sea, personas o grupos que simplemente interpretan mal la Biblia, interpretan mal un versículo y de ahí ya entonces tienen la excusa y tienen la idea y sacan la forma realmente fuera de lo que es la parte bíblica espiritual para formar entonces sus religiones. ¿Cuántas religiones no han salido a raíz de un versículo mal interpretado? ¿Cuántas sectas no han salido a raíz de un versículo mal interpretado? ¿Cuántos movimientos no han salido a raíz de un versículo mal interpretado? ¿Cuántas iglesias no se han dividido a raíz de un versículo, un capítulo mal interpretado? ¿Cuántos conflictos no han habido en diferentes iglesias entre pastores o entre líderes o entre diáconos a raíz de versículos mal interpretados? ¿Cuántas personas no hay viviendo una vida realmente difícil o una vida completamente fuera de los principios bíblicos a raíz de un versículo mal interpretado? La mala interpretación de un versículo puede llevar al fracaso realmente de una vida, tanto espiritual como también a veces humano, como estamos viendo en los tiempos de hoy. Entonces, estamos en unos tiempos donde tenemos que estudiar la Biblia. Estamos en unos tiempos donde tenemos que buscar el contexto de las cosas. Realmente, hay muchos versículos bíblicos que son para interpretarlo. Y para interpretarlo se necesita ir al contexto de lo que ese versículo bíblico quiere decir, para entonces nosotros no cometer errores y no estar viviendo bajo dogmas, o sea, bajo ideas y caprichos humanos. Entonces,
no solamente hay diferentes religiones que han salido a raíz de un versículo malinterpretado, también hay muchas iglesias evangélicas aplicando leyes, aplicando reglas y aplicando principios totalmente fuera del orden de Dios, aplicando reglas y principios fuera de lo que Dios realmente estableció y fuera de lo que es realmente el propósito que Dios quiere para su pueblo. Entonces vemos a veces que en iglesias le hacen la vida difícil a los miembros, le hacen una vida infeliz simplemente a raíz de versículos mal interpretados. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener claro, como había dicho anteriormente, que la Biblia es tanto literal como tanto interpretativa. Hay partes que no se pueden tomar literal, hay partes que no se deben tomar de forma interpretativa. Entonces, por ejemplo, un versículo que ha dado tanta agua a beber es donde dice en la Biblia claramente el apóstol Pablo que le dice a la congregación: y la mujer no usará vestidura de varón. Ya a raíz de eso se crea un dogma y se aplica a todas las iglesias evangélicas que todas las mujeres que usan pantalones están en pecado, que todas las personas que utilizan un pantalón pues están pecando. Realmente hay que ir al contexto, hay que ir a la historia. ¿Qué quiso decir el autor en ese momento? ¿Qué situación estaba pasando en ese momento? ¿Qué acontecimiento que llevó a que el autor de ese libro, claro, inspirado por Dios, tomara esa decisión y pusiera esa norma y esa regla? Y a ver si lo mismo que estaba aconteciendo allá es lo que está aconteciendo aquí. Entonces, realmente cuando el apóstol Pablo dice que la mujer no utilizará vestidura de varón, no está diciendo que no utilice pantalones. Hay que irse al contexto del por qué el apóstol Pablo entonces dijo eso. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice al pueblo que no utilizará vestidura de varón, lo que se dice, lo que es al principio se da por la siguiente razón. En aquellos momentos estaban divididos tanto hombres como mujeres en la congregación. Cada uno tenía una vestidura distinta. Los hombres tenían las túnicas a la redonda, con rayas redondas, mientras que las mujeres tenían las túnicas con rayas a lo largo. Entonces sucede y viene al caso, que las mujeres se metían al salón donde estaban los hombres, que tenían túnicas de rayas largas, pero se ponían las túnicas de los hombres, para poder entrar a profetizar. Entonces utilizaban la vestidura de varón para entrar a profetizar al área de varones, siendo mujeres, y eso estaba prohibido según las costumbres judías. Entonces, a raíz de eso, el apóstol Pablo le dice: no utilizará la mujer vestidura de varón. Eso es cosa muy distinta como se quiere aplicar hoy un versículo bíblico de que la mujer no puede usar pantalones. Pero si aplicamos ese versículo bíblico a raíz de lo que son realmente los pantalones, realmente también están equivocados aquellos que lo aplican. Porque los pantalones fueron hechos en el año 1900 y fue hecho por una mujer para las mujeres. O sea que el pantalón fue creado para una mujer, no fue creada para un hombre en la historia. Por lo tanto, si aplicamos ese versículo bíblico, quienes estarían pecando serían los hombres y no las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estudiamos la historia, cuando no estudiamos el contexto de las cosas, simplemente cometemos errores y queremos aplicar principios y versículos mal interpretados, tanto a las congregaciones como a los pobres hermanos, y a maltratarlos. Claro, yo no estoy de acuerdo en que usted utilice una vestidura no adecuada y poco prudente para usted entonces ir a una congregación o para manejarse en el mundo cristiano. Debe vestir prudente, debe vestir decente y con pudor, tal como la Biblia lo manda. Pero no irse a los extremos de querer aplicar versículos bíblicos mal interpretados. Entonces, realmente la Biblia tiene de todo. Todas aquellas personas que quieren aplicar un versículo bíblico en base a su propio beneficio, si lo busca lo va a encontrar. Cuando una persona está mal y quiere justificar sus errores, siempre va a buscar un versículo y lo va a malinterpretar y lo va a sacar de contexto para entonces poderlo aplicar a su condición mala de vida. Y querer buscar apoyo en un versículo malinterpretado. Hay bastante gente buscando apoyo en un versículo malinterpretado. Hay un grupo de gente buscando apoyo en un capítulo malinterpretado. O sea, gente que quiere utilizar la Biblia y acomodarla a su propio beneficio y acomodarlo a sus propias convicciones. Y realmente eso no es así. Pero la Biblia, como le dije, tiene de todo y para todo. Si usted lo interpreta mal, lo va a tener para su propio beneficio. Si lo interpreta bien, usted lo va a tener para el beneficio espiritual de usted y también de Dios. Entonces, por ejemplo, la Biblia hay una parte donde dice que el añejo es el mejor. Si un borracho
quiere justificar su borrachera y su bebedera de ron, simplemente toma este versículo y dice, no, pero la Biblia me dice, el añejo es el mejor. Y lo dijo Jesucristo para el colmo, que el añejo era el mejor. Entonces, la Biblia realmente tiene de todo y para todo. Ahora, depende de cómo usted lo aplique, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque realmente, en la Biblia, no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Quizá me van a querer matar, pero no todo lo que la Biblia dice es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia hablan tres tipos de personas. Habla el hombre, habla el diablo y habla Dios. Así como usted le escucha. En la Biblia habla el hombre, habla el diablo y habla Dios. Entonces, como habla el hombre, habla el diablo y habla Dios, la Biblia no es palabras de Dios porque contiene los 66 libros. O sea, las palabras de Dios no son el conjunto de 66 libros. Simplemente la palabra de Dios son los principios que se sujetan a lo que Dios realmente quiere y ha designado para nosotros en esos 66 libros. Porque ahí hay muchas cosas que si usted se la toma literal, simplemente usted va a morir. Entonces, donde dice la Biblia, por ejemplo, como le dije, el añejo es el mejor. Aplique eso literalmente para que usted vea cómo hay problema. Cuando Pablo le mandó a beber vino a Timoteo, que le dijo, para ese problema que tú tienes, bebe vino. Póngase usted a beber vino como un loco. Ah, sí, aunque era un juguito, pero si usted se salta de esos juguitos se emborracha. Tómeselo literal entonces, a ver qué pasa con usted. Pero hay una parte en la Biblia donde dice que la mujer se salvará teniendo hijos. Si nos aplicamos esta parte literalmente a nuestra vida, coja una mujer y póngase a tener hijos para que se salve, ya multiplique y llena la tierra. Entonces esa parte no conviene. Entonces podemos entender que hay partes en la Biblia que son interpretativas y que no son literales, que hay que irse al contexto y a ver a qué era lo que estaba sucediendo en aquello entonces, en aquel momento, que conllevó a que el autor entonces diga y designe esos principios. Tenemos que tener eso claro. Entonces, como decía, en la Biblia habla el hombre, habla el diablo y habla Dios. Y hay que saber cómo aplicar eso a los principios bíblicos. Entonces, los principios bíblicos, principios de santidad, principio de fe, principio de salvación. O sea, todo lo que dice la Biblia tiene que llevarnos a los principios de Dios para que puedan ser palabra de Dios. Entonces, cuando un versículo o un principio se saca del contexto bíblico y se malinterpreta, ya no se convierte en palabra de Dios, o se convierte en palabra de hombre, o se convierte en palabra del diablo. O sea, cuando usted interpreta mal la Biblia, la saca de contexto y la saca de lo que realmente quiere decir, esa palabra ya no es de Dios. Esa palabra es palabra de hombre o palabra del diablo. ¿Por qué del diablo? Porque entonces el diablo se va a aprovechar de un versículo que usted malinterpretó para entonces él poder entrar a usted a confusión y llevarlo por caminos de error. Entonces, un ejemplo de que en la Biblia habla el hombre, bien, está cuando Pablo, el mismo Pablo dijo, hablo yo, no el Señor, en un versículo bíblico. Número 2, cuando él le da un consejo a Timoteo de que tome vino para un problema que él tenía. Ahí no está hablando Dios, ahí está hablando Pablo. Y un sinnúmero de consejos y un sinnúmero de cosas, tanto en las cartas como en otras partes de la Biblia, donde realmente está hablando el hombre de Dios, dando consejos de su propia vida y dándolo él. Cuando Pablo le sugiere a los hombres, realmente lo mejor sería no casarse. Que él dice que lo mejor es estar soltero, que lo mejor no es estar casado. Realmente eso lo dice Pablo, no lo dice Dios. Es opinión de Pablo. Porque Dios dijo en el principio no es bueno que el hombre esté solo. Pero Pablo fue el que dijo entonces que le hubiese sido mejor para el hombre no casarse. Entonces, esas son palabras de Pablo. Ahí vemos que habla el hombre. Entonces, habla el diablo. Cuando el diablo, Satanás en el Edén, se le acercó a la mujer para incitarla a que tome del árbol prohibido, ahí habló el diablo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, que le dijo, convierte esta piedra en pan, o tírate de aquí del pináculo que los ángeles te van a agarrar, ahí habló el diablo. Cuando Satanás subió allá al cielo, que le dijo al Señor, pero mira, tu siervo Job te alaba, te glorifica y es santo, claro, pero es porque tiene de todo. Es porque mira todo lo que tú le das, mira toda la bendición, él es rico y millonario. Ahí no habló el hombre ni habló Dios, ahí habló el diablo. Entonces,
En todas las otras demás partes, pues habla Dios. Entonces en la Biblia habla el hombre, habla el diablo y habla Dios. Ahora, hay que saber cómo tomar la palabra de Dios e interpretarla bien, tomar la parte literal, que hay que tomarla literal, la parte interpretativa, saberla interpretar, si no, pues entonces acérquese a una persona si no entiende un versículo y pide la explicación. O si no, entonces está lo que es la hermenéutica, que es simplemente el arte de, es la ciencia que estudia la interpretación de la Biblia, cómo interpretar bien la Biblia. Entonces, en la Biblia habla el hombre, habla el diablo y habla Dios. La palabra de Dios no son los 66 libros. La palabra de Dios son los principios que están en esos 66 libros que nos llevan a acercarnos a Dios. Todo aquello versículo que lo lleve a usted a alejarse de lo que realmente Dios quiere, no es palabra de Dios. O es palabra de hombre, o es palabra del diablo, pero no es palabra del Señor. Entonces, vamos a interpretar mejor la Biblia. Vamos a irnos al contexto de las cosas. Y no vamos a estar nosotros queriendo interpretarla a nuestra propia manera, a nuestras propias convicciones. Para que así entonces el Espíritu Santo nos guíe. Estemos siempre metidos con el Señor. Ore siempre, ayune, lea su palabra, pida la dirección del Señor. Porque los versículos a veces se malinterpretan cuando usted no está guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando usted está escudriñando la Biblia y usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, difícilmente usted interpreta los versículos mal. Difícilmente usted puede sacar un versículo de contexto porque el mismo Espíritu Santo a usted les revela también de qué quiere decir eso. Entonces hay que tener bastante cuidado con los versículos mal interpretados de la palabra del Señor. Hay bastantes divisiones a raíz de versículos mal interpretados. Hay muchos errores a raíz de versículos mal interpretados. La palabra de Dios es sagrada. Entonces, en la Biblia, el que más habla es Dios. Aunque hable el hombre y aunque hable el diablo, en la Biblia el que más habla, el que más expresa es Dios. Porque realmente la opinión de Dios siempre va a ser mayor que la opinión del hombre. La palabra de Dios será mayor que la palabra del hombre. Siempre el espacio de Dios va a ser mayor que el espacio del hombre. El espacio de Dios va a ser mayor que el espacio del diablo toda la vida. Si nunca el diablo va a ocupar la misma cantidad de espacio en ningún lugar que ocupa nuestro Padre Celestial, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ni siquiera en la Biblia. En la Biblia se habla más de Dios que del diablo. Se habla más de Dios que del mismo hombre. Entonces, mucho cuidado con la interpretación bíblica y los tiempos de hoy.